Ok amigos, bienvenidos a otro video más. Para los que no me conocen, mi nombre es Joris Landi y en este canal subo videos referentes al negocio del transporte. Así que si ese es un tema que te interesa, considera suscribirte ya que es totalmente gratis y ayuda muchísimo a crecer este canal. Como dice el título, vamos a tratar en este video el tema de la inspección, la cual es súper importante ya que nos puede hacer detectar fallas antes de que ocurra lo peor y así ahorrarnos cientos o quizás miles de dólares. Es importante chequear el agua que esté en su nivel y también es importante chequear todas las mangueras y cables, al menos visualmente, que estén en su lugar y que nada luzca raro. Es importante chequear el piso, que no haya liqueos, porque el piso nos va a decir si está liqueando aceite, agua o alguna otra cosa del camión, y nos va a decir también si algo está mal. Entonces, por ese lado, visualmente todo parece bien. Entonces vamos al otro lado donde también tenemos que chequear todos los cables, las mangueras, al menos visualmente, y chequear el aceite. El aceite es sumamente importante que esté en su nivel. Para chequear el aceite vamos a usar un paño. En mi caso yo uso papel toalla. Con ese papel toalla chequeo el aceite y luego lo puedo botar. También se puede usar una toallita o lo que tengan a mano. Una vez que saquemos la varilla del aceite, esa marca no la debemos tomar en cuenta. Debemos limpiar y volver a introducir la varilla para que nos dé la medida correcta. Y esta vez sí nos va a dar la medida correcta. En el caso de este camión está bien. Está un poquito pasado de la marca del máximo, pero nada del otro mundo, está correcto, sí. Pues visualmente dentro de Who ya terminamos. Lo cerramos y vamos al próximo paso. El próximo paso, como deben imaginar, es chequear las gomas. Súper importante. Cogemos algo con que darle golpe y vamos chequeando una por una. La golpeamos porque cuando la golpeemos vamos a saber si alguna le falta aire. ¿Por qué? Es fácil, suena fofo. Cuando le das y la goma le falta aire, suena fofo. Nos vamos a dar cuenta fácilmente. Si esto pasara, tomamos un medidor de aire y entonces chequeamos el aire que tiene exactamente esa goma. Esto es sumamente importante porque una goma floja de aire puede llevar a que se reviente en la carretera e incluso puede llevar a que se caliente la otra goma y también se reviente. O sea, estamos hablando de un gasto sumamente alto e innecesario por nada más chequear esto, que nos tarda unos minutos. Si se dieron cuenta, fui goma por goma chequeando cada una de ellas que estuvieran bien. Y terminado este paso, pues saltamos al siguiente. ¿Cuál es el siguiente? Fácil, chequear las luces. Es súper importante chequear las luces porque por una luz fundida te puede detener la policía. Podemos evitarnos eso. Entonces, yo lo que hago es prendo todas las luces en el último paso y pongo los forward flasher o las luces de emergencia para que parpadeen. Entonces así chequeo todas las luces de una. Le voy dando vuelta al camión para ir mirando que todas las luces estén en su lugar, o sea que estén encendiendo y apagando sin ningún problema. Las que tienen que prender y apagar, hay algunas que no tienen que hacerlo, obviamente. Le doy la vuelta al camión entero. En la parte de atrás chequeo, todas están prendidas, incluso la de la chapa, que no se ve bien, pero cuando grabé el video se veía perfectamente. No se olviden de chequear las luces del camión aquí abajo. Sé que están un poquito escondidas, pero es importante chequearlas. Esas también importan. Una vez que ya sabemos que todas nuestras luces están sin problema, no nos podemos ir, tenemos que chequear las mangueras. Chequen las mangueras, vean que no tienen corte, que no tienen nada raro, que no están pegadas al chasis. Y cuando terminemos eso, es todo. Nos vamos, estamos listos. Así que amigos, nada, nos vemos en un próximo video.